Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Como siempre, me es grato comunicarme con ustedes a través de este medio de comunicación para saludarles, para desearles que este año que ya iniciamos, pues sea de gran bendición para sus vidas. Que Dios siga derramando bendiciones en cada uno de ustedes, en sus familias. Que Dios siga prosperando todo lo que hagan. Y sobre todo, que Dios siga derramando de su gracia y su misericordia en cada uno de ustedes en el transcurso de este año 2024, año de gracia para el Señor. Y bueno, nuevamente retomamos el tema que habíamos dejado pendiente a causa de las meditaciones especiales como fueron las del 24 y 31 de diciembre del año pasado. Retomamos nuestro tema que fueron las cualidades de Jesús y ahora toca el turno a esta cualidad. Jesús, su obediencia. Jesús fue un ser, una persona, un hombre obediente y vamos a ver hasta qué grado o hasta dónde llevó la obediencia de Jesús, hasta dónde llegó. Para ese tema voy a dar lectura a dos citas bíblicas que encontramos. Una es ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 41 y 42, que nos dice de la siguiente manera. Dice, es el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 41 y 42, que nos dice de la siguiente manera. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la segunda cita bíblica la encontramos ahí en el Evangelio igual según San Juan, en el capítulo 18, versículo 11. Capítulo 18, versículo 11, que a la letra nos dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, nadie la ha de beber. Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, nadie la ha de beber. Son dos temas que nos hablan acerca de la obediencia. Pero fijémonos en el primer versículo, donde Jesús, aún sabiendo la situación que iba a vivir, aún sabiendo lo que iba a pasar con su vida, porque él sabía que iba a morir, él sabía que iba a ser traicionado. ¿Por quién? Por Judas. Él sabía que iba a ser maltratado, que iba a ser azotado, que iba a ser apedreado, insultado, escupido, todo lo más vil que pudo haber recibido un hombre. Eso lo vivió Jesús. Y él, sabiendo que todo eso iba a pasar, aún así le dice al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús le dice a Dios, le dice al Padre, pasa, si quieres, pasa de mí esta copa, le dio a entender que si Dios quisiera, lo podría librar de ese trance, de
de ese maltrato físico, de esa agresión, inclusive hasta de la muerte, lo podía haber librado Dios como hijo de Dios, también como hombre, ¿sí? Pero vuelve Jesús a decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántos de nosotros, mis amados hermanos, cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, haz tu voluntad en mí? Y cuando el Señor empieza a trabajar, nosotros lo frenamos bruscamente. ¿Por qué? Porque no queremos estar sujetos a nada. Porque no queremos estar atados a alguna responsabilidad de la que a lo mejor nos pudiéramos arrepentir. ¿En qué aspecto? Sabemos que si seguimos a Dios, sabemos que si somos obedientes a su palabra, sabemos que si nos apartamos del mal, tendremos que dejar atrás vicios, parrandas, todo aquello que el mundo ofrece con tal de que nosotros estemos bien, ¿sí? Y no queremos ninguna responsabilidad con Dios. Por eso estamos más acostumbrados a hacer nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Por eso estamos más acostumbrados a desobedecer la palabra de Dios que obedecer a Dios. Así es que veamos. Dios no solo prohibió una cosa al primer hombre, a quien instaló en un maravilloso huerto. No debía comer del árbol del fruto, ¿sí? No debía comer del fruto de cierto árbol, pero Adán desobedeció y decidió hacer su propia voluntad y no la de Dios. Recordemos, ese fue el pecado del hombre y que hasta la actualidad venimos arrastrando nosotros. El pecado de la desobediencia. El pecado de la rebeldía. Porque Adán se rebeló ante Dios. Adán desobedeció a Dios. Y ese es nuestro castigo. El venir arrastrando ese pecado hasta hoy en nuestros días. ¿Sí? Dios le dijo al hombre, a Adán y a Eva, que de todo árbol podían comer menos del árbol que estaba en el centro del huerto del Edén. El árbol del bien y del mal. Se dice que es una manzana. En sí, la Biblia no habla qué fruto era. Pero era un árbol de frutos, ¿sí? Era un fruto. La Biblia no especifica cuál. Nosotros, la humanidad, le dio forma y nombre a ese fruto y por ende ahora decimos que es la manzana. Pero no, ¿sí? No sabemos en realidad. Pero bueno, no entremos en ese detalle. El detalle es de que el hombre desobedece a Dios. Y muy contrario a lo de Jesús. Dice, en contraste, la invariable línea de conducta de Jesús fue hacer la voluntad de su Padre. He aquí que vengo
oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Nos dice ahí en Hebreos 17, ¿sí? Nos dice así. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿sí? O sea, como en la palabra de Dios está escrita de él. Veamos desde un principio, Dios vio la necesidad en el hombre de que el hombre tenía que ser rescatado, ¿sí? Y por eso Dios mandó a su Hijo, a Jesús. Si hubiese mandado a un hombre mortal como nosotros, ¿sí?, no hubiésemos tenido el ejemplo de obediencia, no hubiésemos tenido el ejemplo de humildad, no hubiésemos tenido ningún ejemplo. ¿Por qué? Porque el hombre, nosotros, la humanidad entera, por naturaleza somos pecadores, por naturaleza somos desobedientes a Dios, a la palabra de Dios. Por naturaleza nos rebelamos a Dios, no hacemos la voluntad de Dios. Siempre tendemos a hacer nuestra voluntad. ¿Se imaginan que cualquiera de nosotros hubiese muerto en lugar de Jesús? La humanidad ya se hubiese perdido. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se hubiese perdido? ¿Por qué? Porque ni nosotros mismos, ni aún el más rico del mundo puede pagar por una sola vida. Y Jesús murió pagando no nada más por una vida, sino por la vida de toda la humanidad, de toda la gente de este mundo. Con su propia muerte, con su propia sangre, bastó para pagar la vida humana. Entonces, en él vemos ese ejemplo de obediencia, ¿sí? Dice Juan 4:34. Nos dice de la siguiente manera, Juan 4:34. Permítame tantito. Dice, también dijo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Veamos aquí Jesús reconoce en primera, él sabe que es hijo de Dios, ¿sí? Aunque nació en este mundo por medio de una mujer. Por eso se le conoce también como hijo de hombre, hijo de Dios. Y dice aquí en este pasaje, en este versículo, he descendido del cielo, ¿sí?, no para hacer mi voluntad. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús, su placer o como su gusto mejor era hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Con eso se sentía complacido Jesús, con hacer la voluntad del Padre. Así es que la desobediencia del primer hombre
fue una terrible afrenta a Dios. Mediante la obediencia de Jesús, Jesús devolvió a Dios el honor debido. Jesús no obedeció por obligación, sino por amor. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, le hemos dicho a Dios, yo te amo, Señor? Dios eterno, te amo. Y no obedecemos, no hacemos su voluntad, no obedecemos a su palabra. Entonces estamos siendo mentirosos. Porque por un lado le decimos a Dios que lo amamos y por otro, con nuestros actos, estamos demostrando lo contrario. ¿Sí? Y Dios quiere que nosotros le amemos, que nosotros le honremos, que nosotros lo veneremos, que nosotros le obedezcamos, porque Dios demanda de nosotros obediencia. Él no nos pide nada. Y es más, Él no nos pide nada que nosotros no le podamos dar. ¿Y qué le puedes dar tú a Dios, mi hermano? Tu casa no es tuya. Tu auto no es tuyo. Tu familia no es tuya. Tu trabajo no es tuyo. Tu economía no es tuya. Lo que tienes en tu casa no es tuyo. Todo lo tienes, pero por la gracia y la misericordia de Dios. Recuerda que no somos merecedores de nada. Precisamente por eso, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Nosotros no tenemos nada. Lo único que le podemos dar a Dios, nuestra obediencia, nuestra fidelidad y nuestro tiempo. Eso sí es tuyo. Obediencia, fidelidad y tiempo. Esas tres cosas son las que le podemos dar a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué estás dispuesto a darle a Dios para que Él te siga bendiciendo? Para que Él siga derramando de su gracia, de su misericordia en ti. Para que así como Cristo, que fue resucitado y fue levantado de entre los muertos, así también cada uno de nosotros lo seamos. ¿Sí? Pero para eso, mis hermanos, debemos estar dispuestos a darnos totalmente a Dios. Un texto muy fuera del tema, bueno, también no tan fuera, pero sí dice en Romanos 12:1, por lo tanto, mis hermanos, os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos presentarnos a Dios en sacrificio vivo. Muchas veces decimos, bueno, pues me voy a sacrificar y voy a ir al templo. Me voy a sacrificar y voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia. Dios no quiere de esos sacrificios. Y es más, Dios no quiere sacrificios. Y entiéndese por sacrificio que tú te dejes morir o que cualquier cosa así. Y no. Dios te quiere a ti vivo. Dios te quiere a ti entero. Dios te quiere a ti para que estés dispuesto o para que estemos dispuestos a trabajar por Él. En eso recae la obediencia. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue obediente. Obediente no nada más cuando le decías, a ver, hijo, lava los trastes, a ver, hijo, esto, a ver, hijo, lo otro. No, obediente cuando Dios le dijo que fuera
a compartir la palabra, que fuera a sanar enfermos, que anduviera recorriendo, visitando a los desvalidos, a los enfermos, a las viudas, a los abandonados. ¿A dónde anduvo Jesús? ¿Sí? Ahora nosotros, esa es nuestra responsabilidad, que andemos compartiendo la palabra de Dios. Tal vez no puedas hablar del evangelio, pero sí con tus actos, sí con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro modo de vivir, con nuestro modo de hablar, con nuestro modo de tratar a la gente. Eso da a decir mucho de nosotros. Así es que si decimos que somos hijos de Dios, debemos de andar conforme a la voluntad de Dios. Dice ahí en Juan 14, 31. Dice así, Juan 14, 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Nosotros decimos que amamos a Dios. Queremos que el mundo sepa que amo a Dios, que amamos a Dios. Vamos a hacer lo que Dios dice, lo que Dios nos manda. Es la voluntad de Dios. Como era Dios, Jesús nunca ha tenido que obedecer, pero cuando se hizo hombre, mostró lo que convenía a esta condición, es decir, una obediencia incondicional a Dios. Esta obediencia lo llevó hasta la cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, como Dios, no tenía necesidad de obedecer. Pero cuando descendió a este mundo, cuando nació en esta tierra, vuelvo a repetir, nació como hijo de hombre, entonces tuvo que ser obediente, y fue obediente, como dice su palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que Dios fue plenamente glorificado mediante la obediencia perfecta del hombre que es Cristo Jesús. Veamos. Por un hombre entra el pecado. Por otro hombre llega la salvación. Ahora nos toca a nosotros, mis hermanos, mis amigos. Nos toca a nosotros dar ese ejemplo de obediencia, dar ese ejemplo de que en verdad se puede ser hijo de Dios estando en esta tierra. Mi hermano, mi amigo, si en verdad amamos a Dios, hay que mostrárselo a través de la obediencia. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre eterno, gracias te damos, oh Dios, porque Señor, en tu gracia, en tu misericordia, nos has permitido, Señor, iniciar este año 2024, año de gracia tuya, Padre eterno, donde sabemos que tú tendrás grandes bendiciones para nosotros, que tú tendrás, Señor, un propósito para nuestra vida, pero también, Señor, sabemos que tú nos guiarás. Permite pues que nos tomemos de tu mano y, Señor, enséñanos
Enséñanos a ser obedientes. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra. Padre, para que en verdad podamos decir con toda seguridad que somos hijos tuyos. Sé pues con nosotros, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues muchas gracias. Y pues vamos a continuar ya con nuestros temas, ¿sí? Programados. Vamos a seguir ya dentro de 8 días con la quinta entrega, que es de las cualidades de Jesús. Sigamos preparando nuestro corazón, sigamos preparando nuestra mente y recordemos compartir. Dale like y si puedes, suscríbete. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima.